de lo que es la vía aferente, la vía aferente. Me dijo que eso ya nosotros no nos basáramos ni les explicáramos porque ustedes ya tenían una clase, me parece que de 2 horas, que ella misma les explicó de todo lo que es de las vías. En la parte axonal, me dijo de la reacción pupilar, que ustedes ya sabían todo esto. Eso es lo que me mencionó ella, que no nos basáramos tanto en esa parte porque ustedes ya todo eso lo conocían. Entonces, espero que sí sepan, porque si no, no sé cómo van a atender la vía aferente, la reacción pupilar y la vía aferente, que es lo que abarca la neuritis óptica. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de neuritis óptica. Por lo general, este término abarca netamente inflamación del nervio óptico. No lo vamos a clasificar en sí porque son muchas patologías que indican inflamación del nervio óptico. Anteriormente, al hablar de neuritis óptica, lo categorizaban netamente como pacientes con esclerosis múltiple. En la actualidad ya no se lo clasifica así, ya no se habla de neuritis óptica y no se dice que es un paciente que va a tener esclerosis múltiple, porque la esclerosis múltiple es una de las clasificaciones de las neuritis ópticas que la vamos a ver subsecuentemente. Bueno, vamos a iniciar con el término, que es lo que les expliqué al inicio, que netamente neuritis es inflamación del nervio óptico. En eso se van a basar todas las neuritis, después se van a clasificar, depende de la etiología, depende de la patogenia, depende del tratamiento. Por lo general, casi en todas es lo mismo. Y depende de la causa, pues se van a categorizar entre, esta es la última actualización, la actualización de la CAO y de la academia, en la cual va a mencionar que puede ser de origen inflamatorio, desmielitizante o degenerativo. En lo que respecta a la clasificación, hay 2 formas. Una en la que van a comprometer la parte del nervio óptico, en la cual podemos encontrar la terminología como la papilitis, que es el compromiso de la porción anterior del nervio óptico, en el cual va a haber unos cambios significativos en lo que es el fondo de ojo. En la neuroretinitis, que es un compromiso intraocular entre la papila y la retina, y la neuritis retrovulvar, que es un compromiso que está ubicado por detrás de la lámina cribosa. Al inicio de esta afectación no va a haber alteración en el fondo de ojo, pero después, al presentar la sintomatología, se va a ver cambios significativos en el mismo. Tenemos otra clasificación que va a ser de acuerdo al compromiso de la fibra. En esta encontramos la neuritis axial, que es el compromiso de la papilomacular. Tenemos la neuritis transversa, que va a comprometer todas las fibras del nervio óptico. Tenemos la perineuritis o neuritis perióptica. Esta va a lesionar las vainas del nervio óptico y ya se va a ver un cambio significativo en el fondo de ojo. ¿Qué es lo que respecta a la etiología? Por lo general va a haber afectado un grupo promedio entre los 20 y 50 años de edad, con mayor predisposición para el sexo femenino. En el último estudio, que es el de Optineuritis Triga, en el cual menciona un estudio de 2.455 pacientes, muestra que hay una mayor predisposición para el sexo femenino en un 77% y un 18% aproximadamente para el sexo masculino. No significa que no pueda haber pacientes con sexo masculino neuritis óptica, pero mayor predisposición hay para el sexo femenino. 18.000 de cada 100.000 habitantes en Argentina están afectados por cualquiera que sea la clasificación en lo que respecta a la neuritis. Entre los síntomas tenemos iniciando, vamos a tener que va a afectar en lo que respecta a la pérdida de la visión. Por lo general, al inicio no va a haber pérdida de la visión. El campo, la agudeza visual va a estar conservada, va a estar 20 de 20. Lo que sí es que puede evolucionar muy rápido, desde la fase aguda a subaguda, que pueden ir de horas a días hasta 2 semanas. Aproximadamente, según la literatura indica, que aunque no haya tratamiento, puede haber resolución, mejoría notable, claro está con el tratamiento, que lo voy a mencionar posteriormente, pero en el caso que no hubiese, puede resolverse hasta en 2 semanas. Y con una recuperación aproximadamente a partir del mes. En lo que respecta al dolor orbitario, se indica que pueden aumentar con los movimientos
oculares está presente en el 92% de los casos, es lo que nos indica este estudio, aunque no siempre mencionan que un dolor orbitario nos va a indicar netamente que va a ser una lesión del nervio óptico, pero lo mencionan como un signo inicial importante que puede venir asociado con esta patología. El fenómeno de Houghton, este sí es muy importante, por lo general se encuentra en este tipo de paciente en el cual va a haber una disminución de la agudeza visual producido por cambios en lo que es el estrés o por pacientes sometidos a altas temperaturas o ejercicio. Perdón. En lo que respecta a las alteraciones pupilares, vamos a ver que va a haber pérdida de la agudeza visual y puede llegar hasta la papila de Marcus-Gunn. En esto, si recordamos, es lo que les mencioné al inicio, aquí es donde vamos a verificar en nuestra mente lo que son las vías, tanto aferentes como eferentes, y cómo actuarían o cómo actúan en este proceso para poder que se vea en una midriasis, una pupila, aferente, que se produce en la reacción pupilar, pero es por el mecanismo que se produce en la parte de axonar que me dijo la doctora, que eso ya fue mencionado, entonces no nos vamos a enfrascar mucho en esa parte porque es netamente bien amplio el tema, entonces vamos a continuar con lo que es, porque el tema es un poquito extenso, entonces vamos a continuar. En lo que respecta a la oftalmoscopía, tenemos que 1/3 de los pacientes va a presentar edema de papila no hemorrágico. El disco óptico se va a encontrar normal, eso no va a invalidar el diagnóstico de una neuritis retrobulbar. Y como les mencioné, esto de aquí estamos hablando del estudio que se realizó en lo que respecta a la neuritis óptica, que es un estudio realizado pues, en Estados Unidos con el número de pacientes que les mencioné al inicio. El defecto pupilar aferente es lo que les mencioné, que es que se presenta en el 90% de los pacientes y está ausente cuando hay una neuritis bilateral. Por lo general estos pacientes siempre se presentan de forma unilateral. La visión de colores por lo general va a estar afectada. Hay una sensibilidad a nivel del contraste con una disminución de la percepción luminosa y encontramos el fenómeno de Pulfrich, que no es más otro que la alteración en lo que es la visión cromática. El campo visual por lo general va a estar alterado igual que el sistema de potencial de visual evocados, que son los signos de neuropatía. En lo que respecta al campo visual, pues hay un cuadro característico en el cual depende del lugar de ubicación, lo va a clasificar en central, que es el seco central, el cuato, el altitudinal y el difuso. No les puse esta imagen, pero está muy buena. Donde se va, en el campo visual va a ver, depende de cada lugar, es la clasificación donde está localizado pues, la afectación que conlleva, depende de la clasificación que estoy mencionando. Bueno, tenemos los defectos en campo visual, que tenemos el quiasmático, el retroquiasmático, y menciona que un estudio muy importante es la resonancia magnética nuclear, lo menciona con uso de contraste gadolíneo, que es un factor pronóstico más importante para el futuro desarrollo de la esclerosis múltiple, porque en este estudio se va a visualizar a nivel de, va a pintar imágenes hiperintensas a nivel de la resonancia, que ya les voy a mostrar. Como en estas imágenes, no sé si podamos bajar la luz, pero a nivel de los ventrículos, si podemos verificar, vemos una coloración a nivel de los ventrículos, más que coloración sería una tinción, sería hiperintensa a nivel de ella, que lo podemos observar aquí,
que significa que hay lesiones hiperdensa por desmielinización. No sé si puedo cambiar la zona de para, sí, hacia atrás, hacia adelante para poder mostrar. O sea, ¿quieres que apaga? Sí. Acá tenemos otras imágenes en las cuales se van a evidenciar lo mismo las zonas hiperintensas a nivel de la zona ventricular y del cuerpo calloso. Igual acá que vemos imágenes hiperintensas que nos sospecharían ya de la desmielinización, igual que acá en el lado izquierdo. Por lo general, los pacientes que presentan neuritis óptica pueden desarrollar esclerosis múltiple o, como lo mencioné al principio, no es que lo pueden hacer, podría ser una clasificación netamente que podría ser a los 4 años. Según este estudio, el 13% de los pacientes al inicio de las resonancias magnéticas podrían ser normales, el 35% de los pacientes podrían presentar una o más lesiones y el 50% de los pacientes podrían presentar 2 o más lesiones. Por lo general es, como lo mencioné, va a ser unilateral 71% de los casos, no exentos de que podría ser, si afecta el lado contiguo, podría ser bilateral en el 11% o simultáneo en un 7%, con una diferencia mayor de 3 meses al 11%. En lo que respecta al tratamiento, por lo general menciona que el mejor tratamiento es el intravenoso, seguido de terapia por vía oral, aunque también mencionan un tratamiento intramuscular, pero el más indicado en realidad es la vía intravenosa seguida por la vía oral. ¿Cuál sería el tratamiento en sí? Pues tenemos la metilprednisolona a 1 gramo por día por 3 días. Luego tenemos la meprednisona a 1 miligramo kilogramo por día, que sería la vía oral. Y netamente sería eso como el tratamiento. Por lo general, como les dije al inicio, a pesar de que no se dé el tratamiento con corticoides, podría haber una resolución espontánea aproximadamente entre 15 a 30 días, pero con el tratamiento en realidad podría haber una resolución más rápida, mejoría, una desinflamación del nervio óptico que podría mejorar lo que es la agudeza visual en caso de que hubiera afectación. También podría ayudar, como mencioné, como había dolor, mejoraría el dolor, pero en caso de que el paciente no lo tuviese, podría haber una resolución espontánea. Bueno, continuando, tenemos la neuritis óptica, que esta es, tenemos la esclerosis múltiple, que es una de las clasificaciones que les mencioné, que es por desmielinización del nervio óptico. Tenemos, esta se va a presentar al momento de la enfermedad en 75% de los pacientes y como signo de presentación en un 25%. En lo que respecta a la epidemiología, tenemos que se presenta al 20 al 25% de los pacientes. No hay un rango en sí de que nos mencione de que nos vaya a haber una diferencia significativa para el sexo, o sea, no hay una predisposición para sexo. Podría presentarse tanto en sexo femenino como en sexo masculino. Según el estudio, menciona que el 13.3% de las mujeres podrían presentarlo, pero está muy parejo al del sexo masculino en un 11.2%, con un desarrollo de esclerosis múltiple aproximadamente en 2 años. En lo que respecta a la edad, pues podría presentarse a cualquier edad, no hay una predisposición, pero podría ser mucho más frecuente, o sea, podríamos pensar en esta patología en un rango etario entre los 20 y 40 años de edad. En lo que respecta a la distribución geográfica y racial, pues tenemos que según este estudio se va a verificar que es con mayor frecuencia se lo encuentra en pacientes en áreas tropicales
y subtropicales y con menor incidencia en pacientes de raza negra y pueblos asiáticos. En lo que respecta a la fisiopatología, pues va a haber un compromiso del sistema inmunitario que va a producir una alteración de las vainas de mielina, de los axones ópticos, lo que va a conllevar a una alteración de la transmisión visual. Bueno, este es lo que respecta al estudio, que se hizo un estudio en 455 pacientes, que es el Optic Neuritis Transit, en el cual indica que por lo general se va a afectar un lado, va a ser unilateral, los síntomas visuales podrían ser menores a 8 días. El diagnóstico, pues netamente se va a realizar, estos son como los ítems que les coloqué, que es lo que se podría en caso de sospechar en un paciente que podría tener esclerosis múltiple, lo que hay que pedir como oftalmólogo, pues primero sería un campo visual, segundo un test de visión de color, sensibilidad al contraste, el potencial occipital evocado, y lo que les mencioné, la resonancia magnética, que por lo general los textos nos mencionan que fuera más idóneo con medios de contraste. En lo que respecta al tratamiento, pues es lo mismo que les mencioné al inicio en las neuritis en general, pues se inicia con la terapia intravenosa, seguida con la terapia oral. Tenemos la terapia intravenosa, que viene a ser a 1 gramo por día, por 3 días, seguido de la prednisona, de 1 miligramo kilogramo durante 8 días, y es el mismo plan en realidad a seguir. Por lo general, como les indico, al utilizar la vía intravenosa hay una recuperación visual mucho más rápida que no utilizándola, y disminuye el índice de recurrencias. El placebo por vía oral, por lo general, tenemos que el más usado es la prednisona. Bueno, otras manifestaciones de esclerosis múltiple, esta habla en cambio de la vía eferente. Tenemos el que va a afectar el septo paracraneal, en el cual se va a observar una oftalmoplegia internuclear. El diagnóstico diferencial, pues lo tenemos que podríamos hacerlo con pacientes con sífilis, lo que es el fenómeno de Lyme, tuberculosis, sarcoidosis, pacientes con hepatitis, herpes zóster, cáncer, algunos pacientes también con afectación de senos paranasales, podríamos hacer también un diagnóstico diferencial. En lo que respecta a las lesiones ópticas paraneoplásicas, tenemos que va a haber una pérdida progresiva de la visión con un cuadro general de un CA asociado. En por lo general tenemos el linfoma, en el cual tenemos el reticulum cell CA, en el cual va a ser sensible a lo que son las células in vitro. Bueno, acá tenemos unos criterios para la neuropatía óptica autoinmune. Esta la mencionan los textos, que por lo general todavía no se encuentra una etiología definible para esta, pero se puede considerar que hay bajos títulos en lo que es el FAM. Faltan criterios para enfermedad autoinmune, que es lo que mencioné, no especifican en sí aún una etiología que predisponga a esta enfermedad autoinmune. Por lo general indica, como su nombre dice, por alteración en el sistema inmunitario. Se puede desarrollar algunas de las enfermedades en el futuro y tratar con altas dosis o inmunosupresores. Por lo general, como conclusión que llegamos tanto a la neuritis por esclerosis múltiple o desmielizante y la introducción de neuritis óptica, es que siempre hay que valorar y diagnosticar bien neuritis óptica según los cuadros de neuroimágenes. Por lo general también piden estudios complementarios en algunos pacientes, y como les puse en la diapositiva del ítem, pedir siempre pues el esquema de lo que se mencioné, desde colores, la resonancia, el campo visual, para poder definir, porque al inicio todas las neuritis parecieran que fueran la misma,
porque netamente son todas inflamaciones del nervio óptico hasta que se van investigando con los exámenes complementarios, con las imágenes, que podemos ir categorizando en cuál podríamos ir dirigiéndonos, depende también de la sintomatología de los pacientes. No sé si estamos como... No sé, al final. Ok. Bueno, voy a hablar lo que es sobre la neuropatía óptica isquémica anterior, que es una de las enfermedades oculares inhabilitantes más frecuentes después de la quinta década de la vida. Es una de las causas más comunes de pérdida de visión por lesión del nervio óptico posterior a los 50 años de edad. La neuropatía óptica de posible origen isquémico, AION, patología del disco óptico visible en el 90% de los casos, PION, daño isquémico sin evidencia de patología en el disco, es decir, posterior. ¿Cuál es la patogenia? Es una lesión, una oclusión de las arterias ciliares posteriores o ciliares cortas o coroides peripapilar, que lo que hacen es irrigar el segmento anterior del nervio óptico. Al haber una oclusión en estas arterias, lo que nos ocasiona es una isquemia en la cabeza del nervio. La patogenia es la isquemia en la cabeza del nervio a causa de la oclusión de estas arterias. ¿Cómo se clasifican? En arteríticas y no arteríticas. Vamos a hablar de la neuropatía isquémica anterior arterítica. Mayormente es la menos frecuente, se da en pacientes mayores de 70 años de edad en un 5 a un 10% de los casos. Es una oclusión inflamatoria y trombótica de las arterias ciliares posteriores cortas, como dije anteriormente. Entre los signos y síntomas vamos a tener primero una pérdida repentina de visión unilateral. Muchas veces viene también acompañada o anteriormente con apagones, o sea, el paciente dice que tiene apagones, oscurecimientos. Va a haber un frecuente dolor periocular, va a haber síntomas de arteritis de células gigantes, que lo voy a hablar posteriormente, y es rara la afectación bilateral, aunque puede pasar. Con respecto a los signos, vamos a tener un defecto altitudinal del campo visual, puede ser superior o inferior. Va a haber un edema papilar característico, que va a ser papila en blanco de tiza, va a ser un nervio con un disco con borramientos y con un nervio bastante pálido, así como se ve en la imagen. Con respecto al pronóstico de la patología, es malo. Mayormente siempre hay una pérdida de visión permanente en el ojo afectado. Utilizando lo que son el tratamiento precoz con corticoides, podemos tal vez ganar unas líneas de visión, pero mayormente el pronóstico es totalmente malo, siempre va a haber una pérdida de visión permanente en el ojo. Con respecto al tratamiento, el tratamiento se va a basar en impedir la pérdida de visión contralateral, es decir, como nuestro tratamiento oftalmológico se va a basar en impedir que el paciente tenga lo que es una ceguera total, ya que al principio tuvo lo que es la pérdida de visión de un solo ojo. Se va a basar en la metilprednisolona endovenosa, 1 gramo diario de 3 a 5 días, prednisolona de 100 miligramos diarios de 3 a 12 meses, reduciendo según la respuesta del paciente. Y todo tratamiento con corticoides tiene que venir acompañado de una protección ósea y gastrointestinal, que le podemos colocar el suplemento de calcio o vitamina D o inhibidor de la bomba de protones. Bueno, con respecto a lo que es la arteritis de células gigantes, esta es una de las causas de neuropatía isquémica anterior arterítica. Siempre tenemos que tener esta patología presente. Es una vasculitis granulomatosa que se da más que todo, compromete las arterias de mediano y de gran calibre, con una incidencia mayor de 50 años y se manifestándose más frecuentemente en las mujeres. Los síntomas. Es un paciente que le va a llegar a la consulta con dolor a la palpación del cuero cabelludo. Mayormente le dicen que se van peinando y sienten el dolor al peinarse. Va a haber cefalea, que puede ser occipital, frontal, temporal. Dolor a la palpación de la arteria temporal. Mayormente va a haber una disminución del pulso de la arteria, vamos a ver una arteria tortuosa, aumentada de tamaño. Va a haber una claudicación mandibular, que es un signo patologmónico de esta enfermedad. Va a haber diplopía, pérdida transitoria de la visión, dolor ocular y síntomas inespecíficos como fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, etc. Y mayormente en lo que es el fondo de ojo, como le dije, vamos a ver característico un nervio bastante pálido,
con respecto a la no arterítica, que va a ser un poquito más hiperémico, que esa es la diferencia entre ellas dos. El diagnóstico. Se va a indicar lo que es una BCG, que es la velocidad de segmentación globular, junto con una PCR, las dos van juntas, las cuales se van a encontrar elevadas. Vamos a tener un hemograma donde vamos a encontrar trombocitosis, que nos va a dar un indicio de lo que es la enfermedad que se va a encontrar activa. Vamos a tener una anemia normocítica, normocrómica. El diagnóstico se hace mediante la biopsia de la arteria temporal, pero una biopsia negativa no es motivo para suspender el tratamiento en presencia de un cuadro clínico compatible con arteritis de células gigantes. Siempre, cuando tengamos una sospecha de arteritis de células gigantes, que hay que tenerlo presente siempre, tenemos que empezar con el tratamiento precoz con corticoides. A pesar de que la biopsia nos salga negativa, si tenemos indicios de sintomatología de la patología, siempre empezar con el corticoides y no suspenderlo. La ecografía Doppler es una alternativa no invasiva para la biopsia y también se puede hacer lo que es una angioresonancia para grandes vasos extracraneales para descartar lo que son aneurismas de la aorta. Estos, bueno, se rodó un poco. Estos son los criterios de arteritis de células gigantes de la clasificación americana de reumatología, de los cuales tenemos que tener presente que si hay más de 3 de los 5 es positivo para arteritis de la temporal. La edad de comienzo que sea igual o mayor de 50 años, la cefalea, dolor a la palpación de la arteria temporal o pulsación reducida, velocidad de sedimentación globular de 50 milímetros sobre hora o mayor. La biopsia arterial obviamente anormal, espécimen de biopsia que muestra vasculitis caracterizada por predominio de infiltración de células mononucleares o inflamación granulomatosa, normalmente con células gigantes multinucleares. El tratamiento es el mismo que se utiliza para la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. El mismo, son los corticoides. Lo único que siempre tenemos que tener en cuenta es el riesgo de afectación recurrente o contralateral del nervio óptico si se suspende el corticoide. Siempre se da un 7% cuando una suspensión del corticoide brusca. Puede haber un riesgo contralateral del otro ojo, que obviamente es lo que tenemos que proteger. La reducción debe ser lenta y cuidadosa, como dije anteriormente. Con respecto cuando pensemos con respecto a la neuritis óptica isquémica, arterítica, siempre tenemos que pensar en la arteritis de la temporal. Siempre. O sea, las dos van de la mano. Con respecto a la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, es lo mismo, una oclusión de las arterias ciliares posteriores cortas, es más común, se da en el 90 al 95% de los casos, es una edad media de 60 años y no hay síntomas sistémicos. Acá el paciente no le va a llegar que si tuvo fiebre, que si tuvo malestar general, si tuvo mialgia, no. Las causas, tenemos que pensar en patologías como hipertensión arterial, diabéticos, aterosclerosis, hipotensión arterial, hemorragias masivas y colangenopatías vasculares. Con respecto a los síntomas, va a haber una pérdida repentina de la visión, va a ser indolora. En la arterítica es dolorosa, acá es indolora, va a ser unilateral y suele darse al despertar. Son los pacientes que le van a llegar en la mañana a la consulta oftalmológica que se despertó y tuvo una pérdida de visión y nunca sintió dolor, nada. Con respecto a los signos, va a haber una agudeza visual normal o ligeramente disminuida. Vamos a encontrar escotomas altitudinales inferiores en el campo visual. La discromatoxia va a ser proporcional al grado de deterioro visual, no como en la neuritis óptica, que mayormente vamos a tener una agudeza visual, pero con un deterioro de la visión de colores. Acá va a ser proporcional a la pérdida de la visión. Vamos a tener un edema de papila hiperémico o pálido, difuso sectorial. Vamos a tener lo que son hemorragias en astillas peripapilares o lo que son las hemorragias en llamas. Acá la diferencia con la arterítica es, como les dije, va a ser más hiperémico, no va a ser tan pálido como en la arterítica, en el fondo de ojo. El pronóstico, mayormente es bueno, hay una mejoría de la visión, puede haber recurrencias en el 6%, el ojo contralateral se puede haber afectado al cabo de 2 a 5 años. Con respecto al tratamiento, se basa más que todo en tratar lo que son las patologías generales, como las mencioné anteriormente, la hipertensión, la diabetes. No existe ningún tratamiento eficaz de acuerdo a
a los papers, de acuerdo a la literatura, perdón. Y se ha demostrado que la penetración del nervio óptico no funciona. Hay literaturas que se pueden dar pautas de corticoides sistémicos, pueden ayudar a mejorar las líneas de visión, y hay otros estudios que sugieren levodopa de 100 miligramos que todavía no está completamente comprobado. Esto es un pequeño cuadro donde se ve representado las diferencias importantes de la arterítica y la no arterítica, como es la edad. En la arterítica 70 años, en la no arterítica 60, el sexo mayormente es más frecuente en el femenino en la arterítica y en la no arterítica puede ser igual tanto el masculino como el femenino. En la arterítica, como les dije, vamos a tener síntomas asociados a la arteritis de células gigantes, y en la no arterítica no va a haber ningún síntoma sistémico. La agudeza visual en la arterítica va a ser menor de 20-200 y en la no arterítica mayor de 20-200. Con respecto a la papila y el fondo de ojo, en la arterítica va a haber un edema pálido, frecuente excavación normal, va a haber focos algodonosos blancos. Y en la no arterítica va a haber un edema papilar más hiperémico y podemos tener una excavación pequeña. Es muy importante tener en cuenta estas diferencias entre las dos, ya que muchas veces nos vamos a basar más que todo en la clínica del paciente y en la epidemiología del paciente, ya que el fondo de ojo, o sea, tendríamos que ver muchas veces un fondo de ojo para poder diferenciar bien lo que es la arterítica de la no arterítica. Bueno, esto es un caso atípico que se colocó. Es una femenina de 22 años de edad que hace 3 años se notó súbitamente que le disminuyó el campo visual en ojo derecho, indoloro. Hace 3 meses notó pérdida de visión en el ojo izquierdo. Al principio veía como una luz y luego a los 10 minutos deja de ver. Agudeza visual, ojo derecho 20-20, ojo izquierdo cuentadedos, en el test de Chiara 11-11 y ojo izquierdo 0-11. Las pupilas hay un mínimo de par en el ojo izquierdo. En el campo visual vamos a ver un defecto campimétrico inferior en el ojo derecho y superior en el ojo izquierdo. No tiene antecedentes sistémicos, los análisis aparecieron normales, la resonancia apareció normal. Y este sería el fondito de ojo donde podemos ver lo que no hay un borramiento completo del nervio y podemos ver una palidez en el nervio. Mayormente sería como insidioso empezando, incipiente. Es una neuritis arterítica del nervio óptico, puede ser por hipertensión arterial, mayormente se da nocturna, el disco óptico se ven pequeños, hay una poca excavación si se dan cuenta, y el factor de riesgo puede ser vascular. Creo que después se me llama. ¿Quieres decir algo? No sé. Para mí de todas el cuadrito es más el que va para eso. Bueno, la idea de hoy, al hablar de todas estas cuestiones, es que ustedes piensen, hay un montón de cosas que están en la bibliografía y no hay mucha cosa nueva, es una clase muy sencilla, pero en realidad lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando viene el paciente con una inflamación, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos imágenes? ¿No le pedimos imágenes? ¿Le pido qué? ¿Le pido una resonancia, una tomografía? ¿A quién le pido? ¿A quién no le pido? Ustedes piensen que si tienen un paciente con una neuritis óptica isquémica anterior no arterítica, no necesita imágenes, y el diagnóstico es clínico. Muy distinto a una neuritis óptica que requiere corticoides de urgencia y necesita la resonancia magnética. Entonces, en la práctica clínica, nosotros lo que vemos es que vienen pacientes llenos de estudios, que le pidieron la resonancia y hasta una tomografía y hasta una arteriografía, y el paciente tenía una neuritis óptica anterior por diabetes, no isquémica. Y el paciente todo asustado de que a ver qué problema. Entonces, la idea de eso es conceptualizar, porque cuando viene el paciente caminando, el nervio óptico está un poco más borrado los bordes, como dijo la doctora Mero al principio, dijo, las neuritis son todas iguales en realidad tiene un borramiento de bordes, puede tener hemorragia asociada o no, puede ser en todo el nervio o no, y si es una neuritis óptica hasta puede ser retrovulvar y ser normal la cabeza del nervio óptico. Entonces, la idea que ustedes se lleven es el rango etario en
Entonces, si ustedes ven una paciente sexo femenino que tiene 20 años o que tiene 22 años, está bien, puede ser que sea una neuritis por hipotensión, pero es un caso atípico. El más frecuente lo tiramos o lo pensamos en una neuritis y puede ser unilateral, pero también puede ser bilateral y también puede ser retrogrado. Entonces, si usted le pide una imagen a una paciente que tiene 30 años, que tiene una leve disminución de agudeza visual, con un borramiento de la cabeza del nervio, no va a estar mal. Pero si el paciente tiene 50 años, es diabético, hipertenso, probablemente no sea una neuritis, ¿sí? Ahora, si tiene 70, 60, 70, tenemos que pensar en una arterítica. Ahora, ¿qué característica tiene la arterítica? Que no tiene tanto la neuritis óptica isquémica anterior, no arterítica. El dolor. Bueno, una es el dolor y la otra que dijo Susana muy bien. No, bueno, síntomas sistémicos, pero la agudeza visual. La agudeza visual. Hay patologías donde la agudeza visual va a bajar. Esa es la arterítica. La arterítica es el típico paciente, como para que ustedes se vayan con eso en la cabeza. El típico paciente que, digamos, yo estoy en la guardia, no veo nada. O sea, ayer me fui a dormir y veía perfecto, ahora no veo, estoy ciego de ojo, no veo nada. Esa es la típica de la arterítica, de un paciente de 70 años. Entonces ahí es otra cosa, hay que pedir no solo imágenes, sino que hay que pedir introsedimentación, análisis de sangre. Nada que ver con una neuritis óptica y nada que ver con una arterítica, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que la idea es tratar de pensar en base. Ustedes cuando estudien esto, digamos, todo esto es una clase para que ustedes tengan como una ilustración del tema que está escrito en el libro y todo. Pero ustedes piensen que cuando viene el paciente lo que tienen que evaluar es, primero, la agudeza visual. Saber que la neuritis óptica puede no tener pérdida de agudeza visual. La agudeza visual va a estar alterada cuando esté alterado el aspa pilomacular. Si no está alterado el aspa pilomacular, es una retrovulvar. O no está alterado el aspa pilomacular, puede tener una agudeza visual conservada. Ustedes sepan que la neuritis no necesariamente tiene disminución de agudeza visual. Para que disminuya de golpe la agudeza visual, tiene que tener una isquemia con una inflamación de toda la cabeza del nervio. Para eso es una arterítica. Una arterítica es raro en un paciente joven. Entonces, si es una paciente de 40 años con esto, bueno, ahí tengo que estar pensando en el diagnóstico. Ahora, si yo le pido eritrosedimentación, laboratorio, que yo hice mal, no hice mal. ¿Sí? Puede ser una neuritis óptica, más frecuentemente por el rango etario, pero si tiene disminución de agudeza visual, tengo que pensar en esas dos cosas. Después, con una disminución de agudeza visual leve o sin disminución de agudeza visual, ahí tengo que pensar en la edad del paciente y todas las otras cuestiones, que son visión de colores, que luego en el consultorio, que se lo dije el primer día, que eso lo tenemos que evaluar, y después campo visual, y después evaluar si le pido imágenes o no. ¿Sí? Pensar que en la no arterítica en realidad el diagnóstico es clínico y no requiere imágenes. ¿Sí? No lo asusto al paciente, no nada, ese tratamiento de la causa de base normalmente es algo que no se va, es un dato campimétrico que según donde esté la alteración del nervio va a aparecer. Y bueno, no tiene disminución de agudeza visual, rara vez tiene disminución de agudeza visual. Entonces la idea es que se vayan como con ese concepto. Y también pensar que claro, un nervio óptico con una alteración también puede ser una papilopatía diabética, puede ser una uveitis, ahora porque estamos en este módulo, pero también tenemos otras patologías que nos pueden comprometer el nervio y no son nada claras. Y al principio, entre los diagnósticos diferenciales, María José les mostró muy bien cuando hay una metástasis o una alteración, hay un síndrome como un síndrome paraneoplásico del nervio óptico, y eso a mí me tocó verlo, y la verdad que el paciente, imagínense, era un señor que tenía unos 50 años, que me refirió a una alteración del campo visual, no me parecía que era una no arterítica, y cuando le veo un nervio óptico no me gustó, tenía un borramiento sectorial con una disminución de agudeza visual, no me cerraba en ninguno de estos cuadros, y resulta que, tiene una resonancia magnética y tiene una metástasis ese paciente. Una metástasis
vemos de manera directa. Entonces está buenísimo, porque ahí veo los vasos, veo el nervio, qué sé yo, veo un montón de signos, y entonces está bueno agudizar el ojo, ¿no? Que ustedes se acostumbren a poder identificar, por ejemplo, una atrofia tipo tiza, que es muy distinta a un edema papila y que es muy distinta al caso raro de la hipotensión que mostraron. Por ejemplo, ese es un borramiento tipo tiza. Es como muy exagerado. Se recontravea ahí. Y mostrame una neurona, a ver. No arterítica. Es más hiperémico, no tan Ahí, claro, está más hiperémico. Y mostrame la hipotensión. Ahí hay un lugarcito, mostrale, Susana. Hay un lugarcito donde está más clarito, fíjense. Ahí está más clarito en un sector y en el otro nervio óptico, ahí inferior, inferior, ese lugar ahí inferior, ahí fíjense está un poquito más clarito que en el resto. Una cosa re sutil es eso, re sutil. Entonces, bueno, la idea de esta clase es eso, que sea como práctica, porque después los tratamientos estos son patologías súper conocidas. Y bueno, después, con respecto a la asociación de neuritis óptica y esclerosis múltiple, en realidad, lo que yo les digo de consejo es, hacen el diagnóstico de una neuritis, le hacen el tratamiento al paciente, no del diagnóstico de esclerosis múltiple así, sueltamente, porque es un diagnóstico fuerte para el paciente, saber que tiene eso, que ahora se ponen a googlear y buscan un montón de cosas. Entonces, ir con cautela, ¿no? Pedirle las imágenes, y a veces hay patologías que son patologías desmielitizantes que no son esclerosis múltiple, y lo tiene que ver el neurólogo eso. Entonces ahí, con el neurólogo de la mano, lo llevamos al paciente. Pero es importante no decir, bueno, no, vamos a ver si tenés esclerosis múltiple. No, tratar de que hay enfermedades que son desmielitizantes, no sabemos, no te puedo decir todavía cuál, pero doctora, ¿qué usted está pensando? Mire, hay un montón de enfermedades. Yo no le puedo dar ahora toda una clase, con un libro entero. Entonces, bueno, vamos a pedir imágenes y vamos a ver. Entonces, hay veces que es una neuritis y que no tiene las placas desmielitizantes. Entonces, bueno, la mano al neurólogo con la resonancia, sin las placas desmielitizantes y bueno, seguimiento. Y recuerden que el tratamiento intravenoso es para evitar el compromiso del otro ojo. Y las recurrencias, disminuyen mucho las recurrencias. ¿Sí? Así que bueno, no sé, ¿tienen alguna duda? Bueno, el miércoles